Sin embargo, en este minuto les voy a presentar nuevamente a Paola Vidal, una amiga abogada de Abogados con V. Lo escribimos mal, pero te defendemos bien, ya me aprendí el logo, porque está aquí con nosotros para decirnos qué se puede hacer frente a las posibles exigencias de una escuela o un colegio respecto a utilizar un uniforme o a comprar un libro nuevo. ¿Cómo estás, Paola? Oh, Karim, querido, gracias por la introducción. Bien, muy contenta siempre de conversar contigo y con quienes nos ven en tu conexión matinal. Oye, Paola, lo que yo decía recién, entremos de inmediato al tema, porque sé que eres una mujer más ocupada que ministra. Cuéntame una cosa, ¿las escuelas, los colegios pueden exigirnos tener un uniforme de tal o cual característica para nuestros hijos? A ver, primero hacer una pequeña introducción y señalar que ha habido una evolución importante. En los tiempos en que yo iba al colegio, ¿cierto? Estaba el clásico uniforme donde las niñas iban de jumper con blusa blanca, corbata insignia del colegio, ¿cierto? Y los chicos iban con pantalón, camisa y la cotona clásica, ¿cierto? El foco estaba mucho más puesto en la imagen, a lo mejor, en este uniforme, que el foco puesto en el escolar, en la importancia del aprendizaje. Evolucionamos hasta llegar hoy día a niveles bien importantes, que ese decreto que establecía cómo era el uniforme, prácticamente las medidas y todo, fue derogado. Y hoy día el protagonismo lo tienen sin duda los padres y apoderados, los centros de alumnos, porque sí se puede exigir un establecimiento educacional, ¿cierto? Municipal o particular subvencionado y particular, puede exigir, sí, efectivamente, algunas normas, algunas reglas, cómo puede ser el uniforme, pero previa consulta y acuerdo con estos, en el fondo, órganos dentro de la institución. A ver, cuéntame eso, Paola. Quiero que me lo aclares un poco. Tú dices, sí, puede exigir. Puede exigir. El colegio me puede decir, ¿sabe qué? A usted como apoderado le estoy exigiendo que el niño venga vestido de esta manera, pero la fórmula sería porque me puse de acuerdo con todos los otros apoderados. Con el centro de padres y apoderados, con el centro de alumnos, con los órganos importantes de la institución fueron escuchados. Y fueron escuchados todos, que es lo importante, porque efectivamente esta evolución en el fondo llegó desde el uniforme, ¿cierto? Después algunos colegios tomaron la decisión de que era más cómodo usar un buzo, ¿cierto? Con la insignia, y así fue evolucionando el tema hasta llegar a ir al Jeans Day, que es muy entretenido ir con ropa de calle, ¿cierto? Al colegio, sobre todo cuando uno es adolescente, quiere estrenar el jeans nuevo, la polera, en fin. ¿Cierto? Pero eso también generó, de repente, diferencias que podrían ser un poquito discriminatorias y prestarse incluso a veces para el bullying, ¿cierto? Respecto de algunas personas con menos poder adquisitivo que otros. Y la idea es cuidar siempre al estudiante, y que no signifique el hecho de usar un uniforme, ¿cierto? Que sea costoso, que sea oneroso, que sea demasiado llamativo. Entonces, consultados estos órganos dentro, ¿cierto?, de la comunidad escolar, además debe existir un reglamento que es súper importante también a partir del año 2016, que se establece que debe haber un reglamento interno del colegio. Pero Paola, por ejemplo, viene el director o no sé, la persona encargada, me dice, sí, pero tiene que ir con tal uniforme porque no me puse de acuerdo con el centro de padres. Yo puedo igual como apoderado decir, ¿sabe qué? Pero yo no lo acepto. Sí, usted puede decir perfectamente, pues si le sabe que por razones fundadas, siempre es importante el sentido de racionalidad y tener un fundamento que no sea arbitrario, antojadizo, no porque no quiero, en el fondo. Pero las razones económicas hoy día pueden ser perfectamente válidas y decir, ¿sabe qué? Yo no puedo comprar este uniforme, entonces necesito que me excepcione de esta regla general, ¿cierto? Porque yo a mi hijo no puedo comprarle este uniforme, y yo acudo, ¿cierto?, a la institución primero, y si no, yo puedo ir directamente a la superintendencia que fiscaliza estas materias y poner efectivamente un reclamo para que sea fiscalizado si es que pretenden obligarme a incurrir en un gasto en el fondo oneroso. Ahora, tampoco los colegios pueden establecer cierto un tipo de uniforme, pero no me pueden a mí obligar a comprárselo a determinado proveedor. Que el clásico que hace el uniforme, ¿cierto? O varios, pueden haber varios proveedores. Que están en un acuerdo con el colegio. Yo te hago todo el uniforme, me mandáis a mí todos los clientes. Así es. No, yo efectivamente, si soy, por ejemplo, una persona que hace ropa y sabe, puedo hacer perfectamente el uniforme a mi hijo con las características que el colegio pide. Se lo haces tú en la casa. Absolutamente. No puedo obligarme el colegio a comprarle a un proveedor determinado porque ellos tienen un convenio al respecto. Ahora, Paola, todo lo que tú me hablas, todo lo que tú dices, que yo te lo he dicho varias veces fuera de cámara, que lo que tú dices acá en cámara, mire, yo me puedo negar, mire, yo puedo decir no. ¿Cómo lo pones en práctica? Porque tú vas y le dices al director, sí, sabe que yo no puedo, el director te dice, no sé.
tiene que hacerlo igual, si no mañana el niño no entra a clases. ¿Cómo enfrentas eso? De varias maneras y bien prácticas para que señora, señor o quien sea que tenga en el fondo de la familia, porque también hay abuelos, abuelas, tíos, las familias hoy día son muy diversas, ¿verdad? Sí. Es muy importante que usted primero le haga saber por escrito, ¿cierto? Siempre dejar un documento timbrado, ¿cierto? Aunque parezca burocrático, pero es mi medio de prueba al final, ¿cierto? De esta solicitud que yo le hago al director del establecimiento diciéndole que no estoy en condiciones de cumplir con ese requisito que me exima a mi pupilo, mi alumno, ¿cierto? De cumplir con este requisito. Y si no es así, yo puedo ir a la superintendencia y pedir directamente, ingresar un reclamo, y si no, ya me queda finalmente... La superintendencia de educación, ¿cierto? Para decirle esto mismo, sabe que yo hice esta presentación, no me escucharon, ahora vengo para que usted fiscalice y vea qué está pasando con esto, porque yo siento que el trato es discriminatorio respecto a mi situación económica o en el fondo a mis creencias o la razón que sea por la cual yo no puedo o no quiero, por razones fundadas, ¿cierto? Comprar a este proveedor o hacer el uniforme o cumplir Paola, con esta normativa. Los tiempos, porque si esto está pasando, ¿cuándo debería estar pasando? ¿En enero? ¿En febrero? Disculpa que te interrumpa. Dice que hay un reglamento interno, como señalaba antes, que todos los colegios tienen que tenerlo, donde están en el fondo las normas de convivencia y también está el tema de los uniformes. Cómo tiene que ser este uniforme y cualquier modificación que se vaya a hacer tiene que ser comunicada, difundida por todos los canales 120 días antes de que empiece a regir esta modificación. Perfecto. Entonces, si tú este problema lo comienzas a tener, por decirte, en noviembre, en diciembre, para que el niño entre en marzo del año que sigue, tú tienes el tiempo de ir a la superintendencia y plantear la situación, poner esta demanda, que es absolutamente gratis. Pero la superintendencia de educación sí tiene tiempos que cumplir, porque la de salud no tiene. No. Tú metes un reclamo en la de salud y llamas y te dicen, es que no tenemos personal, no tenemos idea cuándo y no tenemos una legalidad que nos obligue para tal día. La verdad es que desde el punto de vista... siendo esta una institución pública, aunque no parezca, las instituciones públicas también tienen tiempos que cumplir. Siempre en el fondo los requerimientos, ¿cierto?, de la ciudadanía son muchos, pero hay un principio en el derecho administrativo que es la inexcusabilidad. Por lo tanto, usted la superintendencia, ¿cierto?, de educación no le puede decir, fíjese que no le puedo tomar el reclamo porque estoy con mucha carga. No, el principio de inexcusabilidad obliga a los servicios públicos a responder. Y en ciertos tiempos, en ciertos periodos de tiempo. Sí, siempre ocurre pasadito, pero lo importante es que el principio, a lo mejor los tiempos pueden variar, ¿cierto? Pero el principio de inexcusabilidad, que es lo importante, ningún servicio público le puede decir a usted que no le va a recibir un reclamo, ¿cierto? Siempre que sea de su competencia, por supuesto, porque tiene mucha carga, porque no tiene personal. No es una excusa. Ok, Paola, y paralelamente, ¿cuál sería el rol de CERNAC? ¿O CERNAC no tiene relación en esto? Sí, tiene en relación a los útiles, que también es otro tema, ¿cierto? Y a la calidad de los útiles escolares. Pero va con el tema de los útiles. Sí, tiene relación porque los útiles escolares, en el fondo, hemos visto varias estadísticas. Todos los años el CERNAC saca, ¿cierto?, una estadística de las listas escolares, donde son más caras, más baratas. Y ahí también se vincula con esto que el colegio no me puede exigir marcas. No me puede exigir una determinada marca de lápices, de textos escolares, y menos sobre todo que el Ministerio de Educación da los textos escolares gratuitos a los colegios, a todos en el fondo. Y no hay excusa que por una portada sea dura, tapa blanda, porque lo que importa es el contenido pedagógico, ¿cierto? Y lo más importante, dentro de la comunidad escolar, ¿cierto?, el proyecto educativo. No es un no porque no. Y los textos suplementarios también, si el alumno no puede adquirirlos, el colegio se los debe proveer. Pero, o sea, en el fondo, ¿el colegio te puede exigir a ti un libro nuevo? No puede. Te puede exigir, es que no sé si entro en otro terreno, pero te puede exigir que el libro tenga que ser original. No, mientras tenga el contenido en el fondo del proyecto escolar. Pero ahí no entramos en otro delito de andar comprando cosas falsas. Sí, pero es que eso es distinto a que, hay varias editoriales de repente. Digamos, tú dices puede ser fotocopia. Claro, puede ser una fotocopia, puede ser el libro incluso de mi hermano que está en un curso anterior, mientras esté vigente, ¿cierto? Mientras no haya modificaciones importantes a este texto, ¿cierto? Y que esté actualizado y que cumpla con ese requisito. Que no era la misma información del año pasado. Absolutamente, que está actualizado, pero no, absolutamente el derecho de autor en Chile está protegido y hay que procurar en el fondo respetarlo. Que sean libros originales, aunque sean releídos. Sí, que sean releídos, comprados en lugares también donde venden textos escolares, ¿cierto?, de años anteriores. Oye, tenemos una página de CERNAC, o entre usted a CERNAC, en donde va a poder revisar algunas cosas
Fíjate que yo ayer estuve buscando un poco respecto a CERNAC y salen porcentajes, de diferencias de precio y de cosas, así que no lo deje de visitar cernac.cl, porque sí hay bastante información, porque aparte hay que decirlo, CERNAC sirve cero cuando se trata de un reclamo a una empresa que quieres que te cambien un producto. Se puede mediar, puede fiscalizar y puede sancionar, puede siempre multar. Que la empresa quiera. Sí, puede llegar a una mediación, pero también tiene la facultad de fiscalizar y multar, que es muy importante saberlo. Antes no la tenía, pero a partir del año 2018 la tiene. Oye, ¿y con qué tipo de empresas? Todas las empresas. ¿Sí? Pero acá en este caso, CERNAC, ¿dónde cumpliría un rol importante? Por ejemplo, cuando uno compra en honor, ¿cierto?, a la economía doméstica, muchas veces un producto y uno a veces no se informa lo suficiente y hay productos que a veces pueden ser tóxicos. El colegio no te puede exigir marcas, pero sí uno tiene que velar, ¿cierto?, como padre por la salud de los hijos, ¿cierto? Y a veces sugieren algunas marcas porque son de mejor calidad, porque no contienen elementos tóxicos en los lápices de grafito, lápices de colores. Pero exigencia de marca ninguna, ni en los uniformes, ni en los textos, ni en ningún material de estudio. Y tampoco pueden dejar excluir en el fondo un alumno porque carece de algún texto puntual que no puede comprar. Perfecto. Bueno, ahí teníamos entonces este despacho para todos ustedes aquí en Tu Conexión Matinal. Volvemos con nuestra abogada Paola Vidal, de Abogados con V. Se escribe mal, pero te defendemos bien. Sí. Así es, Pao, ¿cierto? Así es. Preciosos los autos y precioso. Bien lindos. Precioso, y la idea de la caravana muy bonita y muy colorida. Sí, muy colorida. Sí, qué interesante. ¿Y te gusta Karol G? Sí, me gusta. Me gusta la música en general. No me vuelvas a llamar. No voy a cantar porque si no se van a ir, van a cambiar de canal. Porque estuve todo el 2022 no pegadísimo con Karol G, estuve el 2022. Sí. Ojalá que le vaya súper bien. Sí, yo creo que le va a ir súper bien. Es como fuerte, uno de los números fuertes de Viña. De Viña del Mar. Sí. Paola, continuemos con lo que estábamos. Entonces, el colegio tampoco te puede obligar a comprar un libro. No te puede obligar a comprar un libro, no te puede exigir una marca, no te puede exigir un proveedor, no te puede exigir en el fondo ni siquiera que le compres al proveedor que como autorizado, con el que puede tener un convenio, ¿cierto?, para los uniformes escolares, los textos tampoco. Hace un rato me comentabas que con el tema de los uniformes tú puedes ir y reclamar en la Superintendencia de Educación, mire, me está pasando tal y tal cosa. Así es. Sin embargo, con el libro, ¿dónde reclamas? ¿En CERNAC? O sea, si la empresa te vendió un libro que está fallado o que tiene algún problema, puedes ir a CERNAC. Pero si el problema lo tienes en el fondo con que el colegio te está exigiendo una marca, igual vas a la superintendencia. Siempre superintendencia. Primero, ojalá los canales del propio colegio que están establecidos en este reglamento interno que está obligado, ¿cierto?, todos los colegios a tener. Y si no resulta esa vía, tenemos la superintendencia, y si no, siempre tenemos a nuestra querida Corte de Apelaciones para ir de protección, ¿verdad? Oye, Paola, pero en todo este tramo de todo lo que me dijiste, ¿el niño va a clases? Va a clases. Está en la casa esperando que el juez resuelva. No, para nada. Si hay algo que es muy importante de la circular, hay una circular muy interesante que tienen todos los colegios, debieran tener en su poder, justamente dice que ninguna de estas circunstancias puede excluir de clases al alumno mientras espera la resolución del director, de la superintendencia, o quien sea. Va a clases. Pero va asistiendo a clases sin uniforme y con un libro Bamba. Sí. No Bamba, pero utilizado, viejo. Sí, tal cual. Y puede seguir utilizando ese libro mientras esté actualizado en el fondo y tenga el contenido pedagógico, lo puede seguir usando sin ningún problema. Es importante tener esa claridad, que no se puede excluir a un alumno por ninguna de estas circunstancias. O sea, puede seguir yendo a clase. Absolutamente. Paola, lo mismo pasa con los uniformes de deporte, que también es un tema. También en el fondo, si la persona no pudiera, también puede lo mismo. Siempre solicitar al director, ¿cierto?, ir con otra ropa deportiva distinto al buzo con el que hacen en el fondo de deporte en ese colegio. Y ninguna actividad puede quedar excluido el alumno porque no tenga los elementos, porque no tenga la ropa adecuada. No puede en el fondo quedar excluido de ninguna de las asignaturas por estos temas, lo que me parece importantísimo, porque el foco está puesto en la educación, que creo que es importante. Y también una cosa que es bien importante es que se respete la orientación sexual.
y en el fondo con qué se siente identificado. De eso me hablabas también fuera de cámara. Sí, con qué se siente identificado el alumno o la alumna. Yo me acuerdo que en mi tiempo uno no podía ir con las uñas pintadas, no podía ir con aro, había una serie de restricciones, ¿cierto? Pero los chicos sabemos que hoy día, y siempre ha habido elementos que a uno lo pueden identificar, y la verdad es que mientras él se sienta cómodo con eso, no podría haber de parte del colegio una restricción que discriminara en el fondo su orientación sexual y aquello que lo identifique con su clan, con su grupo, que también es muy importante, porque antes era distinta la forma de actuar, ¿cierto?, que existía con nosotros en el colegio. Ajá. Era más piramidal la estructura. A ver, Paola, cuando tú dices no se le puede discriminar por su orientación sexual, ¿un niño puede llegar con jumper y se le tiene que decir pase normal? Sí, por supuesto, porque los uniformes que nosotros usábamos eran binarios, ¿cierto? Las mujeres se vestían de una forma, los hombres de otra. Bueno, hoy día ya sabemos que existe el concepto no binario, ¿cierto? Existen las minorías LGTBQ. Y el colegio también está en la obligación de recibirte y hacerte la clase normal. Absolutamente, porque es tu orientación sexual y es todo un proceso. También hay algunas personas, ¿cierto?, que han decidido cambiar de sexo, y también hay un acompañamiento, ¿cierto? Y el colegio, y de hecho hubo un tema bien bullado hace un par de años por el tema de una graduación. Ya. ¿Cierto? Que en el fondo alguno de los chicos quería ir vestido de una manera distinta, o sea, quería ir distinto al modelo clásico binario. Ya. Y no se lo querían permitir y tuvo que recurrir a la Corte. Y la Corte efectivamente determinó que era un derecho humano, por lo tanto no podía discriminar. Ok, Paola, ¿y qué pasa si un apoderado, por ejemplo, estamos hablando de niños pequeños, ¿verdad? Niños de 8, 9, 10 años. Un niñito quiere ir con algo que no es lo típico, que es un poco distinto, pero hay otro papá que no le gusta que su hijo esté expuesto a eso. ¿También puede poner una demanda o no? A ver, la verdad es que es bien importante saber porque también que es el derecho del otro padre de decir, no, que no quiero que mi hijo vea esto. Absolutamente. Constantemente, ¿cierto?, están, como digo yo, colisionando al límite nuestros derechos. Ya. Así como es el derecho, ¿cierto?, del padre a respetar la orientación sexual de su hijo y a lo mejor que se sienta identificado con la feminidad y quiera ir a lo mejor con un uniforme distinto. O al revés, una niña con sí. ¿Cierto? Y hay otro papá que también en el fondo pueda decir, yo no quiero esto también. La idea siempre es que dentro de la comunidad escolar se toquen estos temas, se resuelvan, ¿cierto?, dentro de la comunidad escolar, y para que no escalen en el fondo a, como yo digo, a judicializarse, que la idea es poder resolver estas cosas con una apertura hoy día en la mirada de un derecho humano a cómo sentirse identificado con tu sexualidad o con tu orientación. Ahora, Paola, no tocando el tema exactamente de la sexualidad, ni de los libros, ni del uniforme, ¿cómo escala a judicializarse? ¿Cómo llego a que esto se convierta en un juicio? ¿Tengo que contratar un abogado? ¿Tengo que ir a una de estas cajas casta, no sé cómo se dice siempre está en Santiago? A ver, Centro de Justicia. La Corporación de Asistencia Judicial. Corporación de Asistencia Judicial. Un saludo a la Corporación de Asistencia Judicial y a todos los abogados que trabajan ahí. Sí. Pero también están las clínicas. Saludos a ellas, son buenísimos. Sí. Las clínicas de las universidades que tienen la carrera de Derecho también. Pero esto no es para Fiscalía. No, porque Fiscalía es el ente persecutor de los delitos. Del tema penal. Sí. Perfecto. Entonces, eso quiero que me lo digas. Esto es civil. Por lo tanto, puedes ir a estas clínicas judiciales universitarias a las castas. A la Corporación de Asistencia Judicial, a los consultorios. Ahora es importante decir que el recurso de protección, ¿cierto?, es la acción, ¿cierto?, que protege garantías constitucionales cuando son vulneradas. Ya. Y en este caso podría ser la discriminación. Ya. Y en ese caso yo podría presentar un recurso que no necesita patrocinio de abogado, pero al final sí, porque es como un idioma, uno necesita un traductor de alguna manera, y el abogado es el traductor, ¿cierto?, de la norma jurídica. Ya. Entonces por eso siempre se sugiere que sea asistido por un profesional que le ayude a redactar de la mejor manera y de la manera más conforme a derecho su recurso, su pretensión, y a defenderla también en juicio. Perfecto. Ahora, Paola, todo esto tiene costos en las clínicas no, en las clínicas de las universidades. Pero en la clínica te pueden representar. Sí,
O sea, en el fondo, el abogado... Y la ayuda de práctica de ese mismo alumno. Absolutamente, es súper importante la práctica y siempre ellos tienen un abogado, ¿cierto?, que es supervisor y quien es el que patrocina las causas y en algunos casos puede delegar, ¿cierto?, la representación, pero en algunos casos no se puede delegar la representación. Por eso es importante informarse siempre, ir y conversar en el fondo, pero están estos accesos a las clínicas que son muy buenas y son una posibilidad para que en el fondo el recurso salga sin costo para la persona que lo quiere impetrar. Oye, ¿cómo se llega a estas clínicas? Yo creo que las páginas web de las universidades que tienen la carrera de Derecho, que son prácticamente todas, ¿cierto? Se busca ahí y tendrán un medio de contacto. Hoy día está todo digitalizado, así que es mucho más fácil encontrar la dirección o un correo, una página web o en el fondo a lo mejor hasta Instagram donde uno puede hacer las consultas y acercarse para ser asistido por un colega abogado. Perfecto. Perfecto. Paola, ¿algo más que agregar a esto? Un tema que es tan sensible, sobre todo en esta época del año. ¿Algo más que decir? Yo creo que es muy importante siempre la asesoría. Que usted, señor apoderado, apoderada, se informe respecto de los útiles escolares, la calidad, las listas, cuánto cuesta, las diferencias, ¿cierto? Y esto lo puede ver en la página del CERNAC, ¿cierto? Fijarse en que la calidad de los productos sea buena, no sea tóxica, sobre todo en los niños más chiquititos que tienden en el fondo a llevarse las cosas a la boca cuando son pequeños en el fondo. Pero lo importante es tener presente siempre sus derechos y que siempre están las instancias para recurrir primero a la institución, luego a la superintendencia, ¿cierto? Y ya en última instancia judicializar. Pero es muy importante que usted sepa que su hijo, por no tener un libro, ¿cierto? Por no tener el uniforme, no puede ser excluido de las clases y tampoco que le pueden exigir el colegio una marca, no le pueden exigir en el fondo nada que no esté establecido en la norma. Ok, Paola, entonces para que ordenemos la información, no se te puede exigir el uniforme y no se lo pueden exigir realmente, no le pueden exigir un tipo de libro, digamos que sea nuevo, que esté comprado en tal librería, no, un libro que tenga el contenido que el colegio le está pidiendo, que es lo importante, y también el niño o usted como padre apoderado tienen derecho a elegir de qué forma van vestidos, ¿verdad? Si cualquiera de esas situaciones no se cumple, usted puede recurrir a la Superintendencia de Educación, al CERNAC y también puede ir a tribunales. Si a eso usted le suma que no tiene dinero para poder enfrentar un juicio, puede ir a clínicas universitarias en donde lo pueden atender estudiantes en práctica de Derecho o también puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial que hay en todas las regiones de Chile. Así es. Y que de paso, se ha dicho, son súper buenos los abogados de ahí. Son súper buenos. Como también lo son la gente que trabaja en defensoría, en fiscalía, porque son personas que están siempre enfrentadas a juicios súper complejos. Litigando permanentemente. Entonces son rápidos, son veloces, son, no sé si en el plazo del tema, pero en litigar son mentes muy, muy brillantes, fíjate, en derecho. Importante que se informe sobre el reglamento interno del establecimiento educacional donde está su hijo, porque ahí en el fondo usted se va a enterar también de si hay un acuerdo de estos órganos que hablamos internos, ¿cierto? Que se pusieron de acuerdo respecto a un uniforme que tiene ciertas características, pero así todo, si usted por alguna razón fundada no pudiese en el fondo acceder a ese uniforme acordado por la comunidad escolar, tiene todas estas vías que acaba de decir Karim para solucionar su problema. Paola, y lo otro, cuando te dicen, no es que es reglamento interno, y si ese reglamento interno está reñido con la ley, no puede, ningún reglamento puede estar reñido con la ley. El que te exija en un uniforme, sí. Conforme y de acuerdo con los órganos, porque por eso es consultivo. Se consulta, ¿cierto?, al centro de padres que dan su opinión, al centro de alumnos que dan su opinión, ¿cierto?, respecto a los padres siempre se van a fijar, ¿cierto?, un poquito a lo mejor en el tema económico, el centro de alumnos se va a fijar quizá un poquito más en que sea cómodo, en que sea asequible a todos, a lo mejor que esté un poco de moda, no lo sabemos, pero es importante que el colegio, la comunidad escolar, toda se ponga de acuerdo y llegue en el fondo a volcar todos estos acuerdos en este reglamento interno que no puede estar reñido nunca con la ley. Los reglamentos en el fondo son la forma en que la ley se pone en movimiento, pero jerárquicamente un reglamento es inferior a una ley. Perfecto. Entonces no puedo llegar a un colegio que me cambie la cosa y que me diga, no, es que acá nosotros decidimos que es así. No.
Así es. No, perfecto. Y nos podemos ir a quejar y tenemos varias vías. Varias instancias, y es importante que se informe de las instancias y que eche una miradita a las páginas web que nosotros le hemos sugerido para que en el caso de que le ocurra esté informado y sepa qué hacer. Muy bien, Paola, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Karim. Como siempre, tu tiempo es muy valioso y tu información ayuda mucho, sobre todo a ustedes, para que en sus casas estén orientados y sepan qué hacer en ciertas situaciones que a veces nos parecen tan complejas y que en el fondo no lo son tanto. Así que estés muy bien, Paola. También, Karim. Saludos a todos, que tengan un lindo día. Igual para ti. Nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal.